Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de NBS. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Marielos Miranda, psicóloga de profesión, quien impartirá próximamente con nosotros el curso de inteligencia directiva. ¿Qué tal, Rodolfo? Muy contenta de estar acompañándolos y nuevamente iniciar un nuevo módulo con una clase que creo que es de mis favoritas. Yo coincido contigo. Para ti todo lo que se relacione con la psicología es tu favorita. Sí, totalmente. Y a la vez este es un tema muy bonito y muy necesario para nuestros alumnos. Y yo te pregunto, ¿qué objetivos tú persigues con este contenido? Primero, que se conozcan. Creo que para poder ser un buen líder, para poder dirigir, para poder estar en cualquier puesto gerencial, no importa que sea realmente desde arriba, sino que tú mismo desde un puesto operativo puedes ser un líder. Se conozcan porque primero tienes que saber cuáles son esas competencias que tú tienes, cuáles son las que tienes que cultivar, y sin poder conocerte no vas a saber realmente cómo llevar al éxito y conocer cuál es tu verdadera pasión. Realmente, yo ahorita te dije algo que esto era muy importante para nuestros alumnos y ahora tú me lo estás reafirmando. Nosotros estamos formando directivos, personas que quizás en un momento dado, cuando inician sus estudios, que todavía no conocen a fondo sus necesidades, pueden decir, ¿qué hago yo? ¿Por qué tengo que saber inteligencia directiva? Y ahí tú estás explicando por qué es necesario que ellos conozcan de inteligencia directiva. Van a tener la gran oportunidad de tener una catedrática que siente amor por lo que hace y les lleva ese amor a ellos. Y yo te quería preguntar ahora, ya que estamos hablando de este tema, el concepto, ¿qué cosa es inteligencia directiva? Inteligencia directiva son todas esas herramientas que se tienen que construir para ser un buen líder. Toda esa manera, no solamente personal y profesional, sino que todo esto que está en letras chiquititas, le digo yo, esas letras chiquititas que traemos que a veces no le ponemos atención, para poder descubrir realmente en dónde estás en tu vida laboral al final, y saber cómo poder construirte desde todas esas herramientas que son el liderazgo, la comunicación asertiva, que ahora ya no se llama comunicación asertiva, sino que se llama comunicación apreciativa. Todas esas herramientas que te van a servir realmente a poder desarrollarte como persona y poder ser el líder que realmente quieras ser. Y no solamente como lo dice un libro, sino que desde tus verdaderas características, o sea, cuál es tu personalidad, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cómo voy a enfrentarlas. Y eso es la inteligencia directiva, el poder conocerte para poder así conocer a tu equipo y poder crear estrategias desde la creatividad, desde tu propia personalidad, porque es muy importante darnos cuenta que cuando estamos trabajando inteligencia directiva, se está trabajando inteligencia emocional, y por eso es que nos vamos mucho al alma, al ser, a descubrir, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Y qué estoy haciendo en este lugar que estoy ocupando en la tierra en este momento? ¿Y hacia dónde me quiero dirigir? Que la mayoría de alumnos que tenemos en NBS justamente eso es lo que están buscando, ¿no? El crecer profesionalmente, o tienen una meta al final del camino, pero muchas veces no te das cuenta si realmente esa meta que estás siguiendo es donde realmente tienes que estar, donde realmente está tu pasión. Ahí en tus palabras se me crea un poco de duda en dos cosas, y aprovecho para disiparla contigo, ya que tengo la especialista, ¿no? ¿Por qué se cambia el nombre de comunicación asertiva? Se cambia porque la comunicación asertiva nada más te dice las palabras adecuadas para poder comunicar lo que sientes, ¿sí? Pero antes, previamente a eso, la comunicación apreciativa te dice que tienes que aprender a escuchar, a identificar cuál es la emoción que tú tienes al hablar, porque eso es lo que justamente la persona que está enfrente de ti va a sentir, y está comprobado científicamente, ¿no? El corazón tiene unas vibraciones y frecuencias cardíacas de acuerdo a la emoción, y por medio de esa vibración tu cerebro, tu corteza prefrontal se activa y el pensamiento comunica desde la emoción. Entonces primero hay que identificar
cuál es la emoción, ser apreciativo de cuál es tu estado de ánimo cuando estás enfrente de la otra persona, para saber que la persona que te está escuchando sí te va a poner atención y sí va a entender el mensaje que quieres decir. El otro día yo leía algo sobre pensamientos de Confucio, y él decía que uno tiene 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. O sea que uno tiene que priorizar escuchar sí. y después hablar. Justamente. Es algo que yo particularmente tengo que resolver. Y te iba a hacer otra pregunta que también me asaltó la duda cuando me hablaste ahí. ¿Es inteligencia emocional lo mismo que inteligencia directiva? Sí, es lo mismo, solo que la diferencia es que la inteligencia directiva está precisamente enfocada en construir líderes. Sí, en construir personas que tengan puestos gerenciales en donde las decisiones que vayas a tomar tienen que ver con tu equipo, tienen que ver con la rentabilidad de la empresa, con la productividad de la empresa. Va de la mano, porque al final no puedes tomar una buena decisión si no tienes una inteligencia emocional. Entonces se unen, o sea, realmente se unen en un momento. La inteligencia emocional la tenemos que tener todos, pero la inteligencia directiva lo que mete es un poquito de liderazgo, que ahora ya no son los tipos de liderazgo que antes se tomaban, sino que ahora hay un solo liderazgo que es el que gana ante todos, que es el liderazgo consciente. Y la inteligencia directiva desde ahí se toma, ¿no? O sea, ya yo entendí. En este caso vemos que la inteligencia emocional, cuando la estamos aplicando como inteligencia directiva, la estamos enfocando hacia un área fundamental, hacia el área de dirección. De dirección, sí. Muchas gracias, Exacto. Mariel. Y quería hacerte otra pregunta más. ¿Qué componentes debe tener un líder para poder decir que está aplicando o que tiene inteligencia directiva? Justo lo que hablamos, la escucha, ¿sí? Ser apreciativo. Creo que el orden sería primero conocerte. Eso es súper importante, el conocerte, el saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, el saber realmente para qué soy bueno y en qué lugar estoy. Luego el saber comunicar desde el ser apreciativo y luego construir un liderazgo desde el liderazgo consciente. Marielu, ya a mí me va quedando claro el enfoque del nuevo tema que tú vas a impartir. Y creo que a los que nos estén escuchando también. Ahora yo quisiera ampliarme un poco más en tu experiencia como catedrática en NBS. Si tú nos pudieras decir alguna experiencia que tú has tenido en algún momento dado, alguna situación especial. Yo recuerdo en un momento dado, alumnos, cuando estábamos en el salón grande de atrás, se tenían 40, 50 alumnos a veces presencial ahí, que ante la primera clase tuya, salían confundidos. Sí. Salían medio confundidos. Y a partir ya de la segunda, tercera y cuarta clase salían encantados. ¿Tú nos puedes hablar algunas experiencias que tuviste en relación con eso? Yo siempre les digo a los alumnos que conmigo es una relación de amor o odio. Porque justamente los cursos son muy enfrentativos y creo que las experiencias las tengo desde ahí, ¿no? Porque como es pensar en ti, es descubrir realmente si estás en el lugar que quieres estar y tienes las competencias que tienes que tener para realmente ir a la meta que se tenga. Entonces recuerdo que hubo un alumno que me decía que eso no lo necesitaba. Sí, y se rehusaba a hacer tareas y fue súper mencionado porque recuerdo que hasta se quejó de todo, ¿no? Y era justamente un alumno que estaba por graduarse. Entonces, recuerdo que él súper hizo berrinche porque decía que él no necesitaba hacer identificar qué emoción sentía para poder ser un buen líder. Y él me decía, yo tengo gente a cargo y no tengo ninguna queja. Sí, desde ahí. Y bueno, terminó el curso. Recuerdo que lo perdió porque no había entregado tareas, ¿verdad? Y como 3 meses después, él me contacta por mis redes sociales pidiéndome disculpas. Porque justamente cuando termina el curso, él se queda sin trabajo y en el nuevo lugar donde lo meten a trabajar, le hacen un coaching.
y le dicen que no es un buen líder. ¿Sí? Y ahí se dio cuenta que todo lo que habíamos trabajado en el curso era lo que justamente en el coaching le habían puesto a hacer. Entonces me dice, creo que no hubiera perdido mi trabajo o no me hubiera conocido si yo no hubiera sabido que ese era el camino, ¿verdad? Desde ahí. Y creo yo que esa es una de las mejores. O sea, he tenido muy buenas experiencias donde los alumnos salen. Tengo uno que renunció a su trabajo y emprendió y hasta la fecha tiene un negocio exitoso, ¿verdad? Entonces creo que al final el curso lo que hace es, para quien lo hace realmente desde la conciencia, desde el ser, porque cualquiera lo puede hacer como lo desea hacer, te puede transformar, porque es como una pausa en tu vida para realmente cuestionarte hacia dónde voy. Entonces, por eso siempre digo que es una relación de amor-odio. Así mismo es. Me gustó tu respuesta y haces alusión a una anécdota que se nos ha dado en muy pocas ocasiones, pero sí nos hemos encontrado con personas individuales que entienden que un tema determinado ellos no lo necesitan. Sí. Se nos dio ese caso contigo, yo recuerdo el caso. Sí. Y después, mira, como la vida le enseñó. De que era un tema que sí tenía que poner atención. De que era un tema que sí tenía. Sí. Hay temas a veces que, por ejemplo, el directivo tiene que estar muy actualizado en lo que es globalización, política internacional, situaciones internacionales, nacionales. Aquí tuvimos la experiencia reciente de la pandemia. Sí. Por ejemplo, nosotros en NBS ya habíamos estado trabajando de una forma donde teníamos 3 horas presencial y el resto en línea. Y no fue fácil, cuando se decretó la pandemia en el mes de marzo del 2020, continuar con nuestras clases a través del Zoom. Sí. Prácticamente había una adaptación a eso. Ya se estaba trabajando incluso con una plataforma full online. Entonces eso nos permitió poder esa transición. Hubo lugares que no fue posible. Eso lo vemos incluso en la educación pública. Sí. Que no había preparación para nada de eso. Y hoy tenemos el problema de nuestros niños, sobre todo en el nivel medio, que han involucionado después de la pandemia. Justamente, es que creo que a veces todo cambio cuesta, ¿no? Y creo que por eso es que todos mis cursos están enfocados precisamente a cómo está tu capacidad de adaptación, cómo está esa resiliencia, porque al final creo que no se es un buen directivo si no tienes esa capacidad de adaptación ante cualquier cambio. Y justamente eso es lo que vemos, ¿no? En el curso justamente vemos todos esos modelos disruptivos que han venido, que creo que la pandemia los aceleró. Sí, de alguna manera, y o nos adaptamos o nos conocemos, que parte de esto es también lo que me gusta de trabajar la psicología, porque justo ahora nos damos cuenta más lo importante que es la salud mental dentro del trabajo. Sí, y es una de las cosas que creo que hay que agradecerle a la pandemia, porque al fin lo puso a la vista de todos. Antes era como, bueno, sí, es importante cuidarnos y cuidar nuestro estrés y todo esto, pero y ahora darse cuenta que la inteligencia emocional es más allá de aprender a qué siento, sino que saber que si tengo inteligencia emocional puedo llegar a ser un líder que realmente puede crecer y no solamente crecer dentro de una empresa y llegar a ser dueño, sino que ser, ahí sí que como lo hemos dicho en nuestro eslogan, ¿no? El ser excelente como profesional, buscar la excelencia en cualquier puesto de trabajo que se tenga, y eso se logra justamente sabiendo pues realmente cuáles son mis capacidades y hacia dónde yo me dirijo, porque no todo el mundo tenemos en nuestra visión ser un dueño de una empresa, ¿sí? Pero sí muchas personas tienen en su visión el poder ser el mejor contador que pueda haber en Guatemala, ¿sí? Y que la empresa lo super admiren porque es el que resuelve todo. Y eso es un buen líder. Eso ya requiere una inteligencia directiva. Yo ahora me quiero dirigir a la psicóloga clínica. Yo le quiero preguntar a la psicóloga clínica, le quiero hacer 2 preguntas. Ese caso de ese alumno, ¿cómo tú lo calificarías clínicamente? Clínicamente.
Bueno, era una persona muy cerrada, creo yo que ese es el importante, con muy poca adaptación al cambio, con muchas heridas de autoridad, sí, desde lo clínico diríamos que tenía una herida de humillación. Sí, desde humillación, porque justamente desde ahí lo hacía él, o sea, yo no sé si te recuerdas, pero me gritó al final del curso y casi me pegaba. O sea. Yo tuve que conversar con él y tuvimos una conversación larga y un poco, de inicio fue un poco tensa, Sí, pero sí. bueno, le tengo que reconocer algo. Tiene una ventaja, igual que se contactó contigo Sí. y te dijo, reconocí que me hacía falta aprender eso, Sí. que ese fue una de las debilidades mías como directivo. Le veo eso como positivo, al Claro. igual que le veo como negativo su posición. Nosotros a veces decimos es que él es creyente, o sea que se cree que está por encima de todas las cosas Sí. y no se da cuenta de la necesidad Sí. que tiene de algunos temas. Y ya la última pregunta también como psicóloga clínica. Yo he percibido aquí en Guatemala que hay como un tabú a ir al psicólogo. Sí, bastante. Bastante. Lo que pasa es que, pero por eso te digo que creo que la pandemia vino a neutralizar un poquito ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que o sea, antes creía uno que ir al psicólogo era para locos y tenías que estar realmente muy, muy, muy desquiciado para poder Sí. ir. Pero ahora con la pandemia creo yo que se dieron cuenta de que, bueno, estar encerrado en la casa era algo que yo no podía controlar. Y de repente me sudaban las manos y de repente no podía dormir y de repente estaba llorando de la nada. Y ahí te diste cuenta que había algo que se llama salud mental y que no es para locos, sino que es simplemente para personas que quieren vivir mejor. Yo siempre digo, todos deberíamos de ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque al final, y hace poco justamente mi paciente me lo dijo, me decía, es que venir al psicólogo para mí es como ir descubriendo la otra versión mía que no conocía. y para eso sirve precisamente. Tú dijiste algo que fue la necesidad que provocó la pandemia. Sí. Yo te voy a decir algo, a mí me costó el primer mes sobre todo. Cuando yo me fui de aquí, de esta instalación, Sí. y me senté en mi casa, preparé mis condiciones en una habitación donde yo prácticamente me pasaba gran parte del día solo ahí, realmente me fue difícil. Después me logré habituar, Sí. logré salvar ese momento, pero me fue difícil sobre todo el primer mes. Sí. Ya Sí, después. Y la otra que yo te decía, ahí hay un problema cultural. Sí. Hay personas que yo las he visto mal y en un momento dado le he dicho, mira, yo cuando me siento un poco alterado me tomo tal medicamento. Me tomo uno y esa noche duermo de lo más sabroso y amanezco al otro día de lo más bien. No, medicinas no. Incluso en un país donde hay una gran cultura que se ha logrado lo que tú quisieras desde el punto de vista clientelar, que es que hay personas, que es Estados Unidos, hay personas que semanalmente van al terapeuta. Sí, sí, sí. Se sientan en el gran Sí. sofá aquel y escuchan y todo. Sí, sí. Y sin embargo hay personas que no quieren tomar medicamentos. Porque Sí, lo ven con ese... o se busca eso, ¿no? O sea, tengo insomnio, tengo un año de no dormir, a mí me ha pasado eso, que me dicen, tengo un año de no dormir, fui al médico, me dio una pastillita, pero la pastilla no me funciona. Cuando realmente nuestra mente tiene la capacidad de poder construir tu bienestar. Pero realmente hay que conocer cómo nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos y creencias que creo que eso es esa narrativa que nos contamos de nosotros mismos que nos mete justamente en el problema. Entonces, o buscamos esa pastillita mágica que te resuelva los conflictos, y que por eso es difícil ir al psicólogo, porque ir al psicólogo es hacerte tú responsable de si te tomas y elegís esa pastillita, pero saber que te va a funcionar hoy. Pero quizá tal vez en una semana otra vez ya no te va a funcionar. Y eso es porque justamente hay problemas que hay que trabajar, ¿no? Y todos tenemos problemas, todos tenemos heridas con las que crecimos. Y lamentablemente cuando somos adultos, pues esas heridas te dicen, hello, aquí estoy, resuélvelas.
Y por eso es que es difícil ir a terapia, porque es hacerte responsable de ti mismo. Es hacerte responsable de lo que tú necesitas. Por eso es difícil, y por eso decía, mi curso es una relación de amor y odio, porque justamente literalmente es para en tu día a día y pregúntate cómo te sientes. Y les dejo ejercicios desde ahí, desde el cómo estás hoy, qué estás sintiendo tu cuerpo, cómo te estás enfrentando a eso que tal vez tu jefe hoy te gritó, o que quizá hoy llegaste tarde y le echaste la culpa al tráfico en lugar de que tal vez no te levantaste tan temprano. Sí, entonces es eso, es empezarnos a responsabilizar de que la vida que nosotros tenemos, pues es solo de nosotros. Y sí, el entorno te influye, ¿no? Estábamos hablando justamente de que otros países te dan unas condiciones perfectas para estar bien, ¿no? No es el caso muchas veces de donde estamos, pero al final depende cómo yo tome todas las situaciones. Yo puedo elegir enojarme cuando voy en el tráfico, o puedo elegir hacerme responsable de ni modo, salí tarde, entonces le hago ganas y mejor pongo el radio y empiezo a cantar. Así mismo es. Está bien, Marielo. Me queda agradecerte por haber estado con nosotros hoy, por habernos impartido mucho de tus conocimientos, y recordarte que NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Así es, gracias, y los invitamos a que se unan. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.